astillas de la historia, por el recuerdo y la memoria seguirán. Será la forma de encontrarnos en la última estación, en la canción sin fin. El silencio en la vereda que enmudece, con los que quedan intentando embellecer, honrar los días y la herida que siempre están ahí, aún después de morir. Vas a reír y a volver a despertar en una noche de abril, porque sí, cantando en el final, hasta que la vida nos devuelva la verdad. Siempre habrá una murga preguntando dónde estás. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, según el momento que estén escuchando esta entrevista. Vamos a continuar haciendo camino al andar en esta oportunidad. Vamos a dar algunos pasos, siguiendo algunas huellas, tratando de seguir pensando, tratando de seguir deteniéndonos a reflexionar las claves necesarias para intentar pensar estos momentos que estamos viviendo. Es una alegría enorme, estamos en compañía de la compañera Guadalupe Aguirre y también vamos a estar haciéndole algunas preguntas al maestro, el doctor Daniel Feierstein. Así que un gustazo enorme. Guadalupe se preparó una serie de preguntas, yo diría que por ahí podríamos largar con alguna como para empezar a conversar un poco en este momento, ¿eh? Bueno, buenas tardes, Daniel. Para empezar ya de lleno, vos mencionaste hubo grandes sectores de la población que quedaron a merced de identificarse con la ultraderecha y el neofascismo, sobre todo varones jóvenes. ¿Vos podrías profundizar esto, que es parte de la incubación del huevo de la serpiente del fascismo? Y, por otra parte, ¿qué propuestas podemos ofrecer hoy desde la facultad para interrumpirlo? Sí, a ver, yo planteaba varias cuestiones en ese sentido, como que varios motivos de esta facilidad con la que ciertas poblaciones se van sintiendo más inclinados, más interpelados por el fascismo. Y tiene que ver, me parece, por un lado, con una situación creciente de una crisis que es económica, que es política, pero que también es una crisis de valores, con la falta de respuesta de las distintas estructuras políticas a esa crisis de valores, y diría tanto las de la izquierda, el peronismo, la de la derecha, o sea, no aparece una resolución. Eso genera una profunda desesperanza. Y entonces el fascismo, la capacidad que tiene no es la de proponer una resolución de esa situación, sino la de aprovechar esa desesperanza. Esto es la diferencia del fascismo como propuesta, como movilización emocional, es ya que nadie va a resolver nuestra situación, aunque sea que los que nos hicieron sufrir estén igual o peor de mal que nosotros, ¿no? Es como una irradiación a través del resentimiento del mal, digamos, ¿no? No es la cuestión de a mí esto me entusiasma porque voy a estar mejor, sino a mí esto me entusiasma porque mis peores tendencias, que es que el otro tampoco esté bien, se van a ver, ya que yo no estoy bien, que ellos tampoco, ¿no? Y entonces fijémonos que esta es la lógica de elementos tan crueles como la motosierra, como la destrucción de derechos, de beneficios, de conquistas. O sea, uno diría, bueno, ¿qué te va a favorecer? No es esa. La lógica no es que me va a favorecer, la lógica es que a otro lo va a joder. Todo esto por un lado. Pero por otro lado, en esto que decías, y te lo he planteado bastante, de varones jóvenes, me parece que ha habido una confusión importante en la lucha más importante de la última década y media, que ha sido la lucha, la marea verde, la lucha general ha tenido conquistas importantísimas, pero hay una confusión importante creciente,
o varias confusiones de vida, ¿no? Una, la caída, tanto en ese plano como en temas étnicos, como en temas de indigenismo, como en temas anticoloniales, la caída en una forma esencialista de pensar las identidades, digamos, ¿no? Y esta en verdad es la forma fascista de pensar las identidades, ¿no? Esto es, en lugar de ver la dinámica de la opresión de género, se plantea la lógica de una opresión que es el hombre es el mal, la mujer es el bien, digamos, ¿no? Lo cual en ningún eje funciona de esa manera, o podríamos decir Occidente es el mal, los pueblos indígenas el bien, ¿no? Lo cual es, además de ser profundamente falso y distorsionado, te arroja poblaciones enteras al campo del mal, y entonces, bueno, su única manera es o una renegación de su identidad, o la asunción de esa lógica en espejo, digamos, ¿no? La confrontación con eso que los pone en un lugar del que no pueden escapar. Y al mismo tiempo, yo diría, también hubo una confusión en relación a los tiempos. De decir, justamente, que tiene que ver con este esencialismo, ¿no? Esto es, si yo estoy diciendo que hay varones que disfrutaron de una lógica patriarcal, estoy refiriendo a varones de cierta generación. Yo no le puedo asignar a un pibe de 15 años haber disfrutado de la lógica patriarcal, porque recién está en un momento de construcción de su identidad de género, de su identidad sexual, no disfrutó de nada porque está saliendo al mundo, digamos, ¿no? Entonces, hacerlo cargo putativamente de los supuestos privilegios de otros, esto es, ahora vas a tener que hacerte cargo y la tortilla se va a dar vuelta, igual, ¿por qué? Digamos, uno diría, bueno, que le digan a un hombre de mi edad, bueno, has disfrutado 40 años de una cantidad de privilegios más, ponele, yo creo que igual también es problemático, pero ponele, puede tener su lógica, es decir, es cierto, digamos, es cierto que ser hombre en determinados ámbitos hasta hace unos años implicaba una cantidad de diferencias versus ser mujer en esos ámbitos. Eso no es asignable a alguien ni de 15 ni de 20. Entonces, esto generó, y por otro lado, en la misma clave, confundir algo que sí fue muy importante, que es el enfrentamiento con el abuso, con el acoso, con el aprovechamiento de situaciones de poder en clave de género, podríamos decir un jefe, un profesor, digo, cualquiera que tiene una relación de autoridad, versus la exploración sexual en el inicio de una relación entre pares. Bien, ¿no? Y entre pares jóvenes, estoy diciendo. Entonces, la profusión de escraches a pibes, escuela secundaria, estamos diciendo, ha generado esta especie de mezcla entre terror, resentimiento, enojo, absolutamente legítimo, porque es, los pibes están descubriendo, tanto varones como mujeres, qué es una relación, qué es la sexualidad, y en ese descubrimiento uno se confunde, se equivoca, hace cosas que no, y es parte de ese proceso. Encarar eso en clave de abuso, en clave de consentimiento, en clave, ha generado esto de, bueno, la serie Adolescencia lo trabaja muy bien, ¿no? Esto de toda esta mitología de los incel, el 80-20, la pastilla azul, digo, toda una serie de mitologías tomadas de distintos lugares, y hacen lugar a esta necesidad como de organizarse para recuperar el poder en una clave igualmente esencialista, que creo que explica estos casos de que en gran parte del mundo, no es solo en Argentina, la ultraderecha saca porcentajes insólitos en varones jóvenes, ¿sí? Varones menores de 25 años. Yo no diría, esto es llamativo porque no hay muchos otros casos de una diferencia tan notoria de voto por género, ¿no? Y esto nos muestra que efectivamente hay un problema. Uno puede responderlo en clave de, es el retorno al patriarcado, que es una simplificación que no explica, o puede decir, bueno, ahí hay un sufrimiento que no está bien. Y vos decías, bueno, ¿qué se puede hacer desde la facultad? Es complejo porque no es un ámbito que pueda resolver la facultad, pero me parece que sí es interesante pensar esto de las facultades han generado, por ejemplo, protocolos de acción en género. Yo creo que es un momento interesante para repensarlos.
tienen que existir estos protocolos, pero hay que repensarlos, por ejemplo, con esta diferenciación, que es absolutamente diferente. Un lugar donde hay una diferencia de edad o una diferencia de jerarquía que una situación donde no la hay, ¿no? Y así como muchas otras cuestiones, me parece que son muy interesantes para ponernos a la mesa, para repensar esos protocolos, pero también, particularmente en psicología, me parece que es interesante pensar cómo estas transformaciones, que son muchas otras, digamos, todas las transformaciones, yo diría, de los últimos 40 en planos sociales, económicos, políticos, han sido, incluso tecnológicos, han sido tan estructurales que han afectado las formas de construcción del aparato psíquico y de la subjetividad. Y me da la sensación que el psicoanálisis ha quedado muy estático, no ha asumido nunca el carácter histórico de sus construcciones, y entonces supone una estructura psíquica que es universal. Y el problema es que estamos viendo cambios fundamentales en esas estructuras psíquicas. Yo creo que la paranoia está cobrando absolutamente otro rol, ha dejado de ser un trastorno para ser una característica de la forma de subjetivación. La psicopatía ha cobrado un rol absolutamente diferencial. La relación con el tiempo se ha transformado. Y hay una cantidad de cuestiones muy de fondo, muy profundas que hacen a la estructura del sistema psíquico y que tenemos que empezar a repensar para poder entender esto, ¿no? Que la estructura psíquica depende de un contexto histórico y que los trabajos de Freud y de Lacan, por plantear los dos grandes, ¿verdad?, con sus diferencias temporales, sin embargo están hablando de un momento donde esos cambios no fueron tan relevantes, una estructura más o menos permanente de una estructura psíquica, porque este cambio de estos últimos 30, 40 años yo creo que es civilizacional. Y entonces implica una transformación de algo que quizás tuvo varios siglos de existencia, no milenios, pero sí siglos, y que de pronto en algunos planos está siendo puesto en cuestión. Y no veo, y esto diría no es por tal facultad o tal otra, sino como disciplina, no veo en el psicoanálisis la capacidad de ubicarse en esta lógica histórica, ¿no? Me parece que hay un elemento muy estático, muy dogmático, que hace pensar esto como que una estructura sería esencial, otra vez, así como se esencializan las identidades, se esencializan las formas de estructuras psíquicas. Me parece que es un momento interesante para repensar, ¿no? Para repensar hay que pensar a los autores clásicos como seres humanos y no como profetas o Dios. Bueno, quien repiensa esto desde nuestra disciplina es Silvia Bleichmar, a partir de la diferencia entre producción de subjetividad y constitución del psiquismo. Yo creo que Ella Silvia toma la apuesta de esto que vos es una pena no tenerla. Yo creo que Silvia fue una visionaria. Por eso digo, estos procesos tienen 30, 40, pero los libros de Silvia, los grandes aportes de Silvia tienen ya 20 en muchos casos, o 25, o 30 años. Entonces uno diría, bueno, realmente era una visionaria porque en ese momento era sumamente difícil ver estas transformaciones y ella las ve. Esos libros tienen una actualidad impresionante, pero justamente para empezar a comprender esto que, claro, uno le puede sumar luego esos 20, 30 años que pasaron, ¿no? Esto de cómo muchas de esas pendencias que ella veía se han profundizado, no solo se han desarrollado, no solo han ocurrido de ese modo, sino que se han profundizado con una velocidad y vertiginosidad impresionante y que requiere que podamos revisar. Otro psicoanalista que creo que también has tenido la posibilidad de trabajar y compartir algunas conversaciones, psicoanalista italiano Luigi Soppia, ¿no? Soya, sí. Pronuncia Soya. Soja. Ah, bien. Sí, Creo que en algún momento habían compartido algunas conversaciones. Hemos tenido mucho intercambio, nos conocimos académicamente, pues es que en una relación personal, con lo cual nos hemos visto varias veces aquí en Buenos Aires y allí en Italia. Y sí, Soya es otro que es interesante porque viene desde otro lugar, él es junguiano, digamos, pero desde esa lógica de los arquetipos que a mí siempre me ha resultado como lejana, pero ha podido pensar algunas cuestiones, sobre todo en esta cuestión en dos cuestiones, me parece, él ha trabajado varias, pero hay dos que me parecen fundamentales. Una,
ha sido esto, ¿qué está en juego en la masculinidad? Que me parece que es algo que se ha ignorado mucho, porque es interesante que toda esta marea tan interesante le ha dado muchísima voz a las mujeres, y a partir de eso hemos conocido montones de cosas, pero desde la mirada femenina. Y entonces, al pensar la masculinidad, hay un nivel de distorsión y de error enorme, porque es la masculinidad que piensa la mujer afectada por esa masculinidad. Y entonces, en lo que hace a la afección, obviamente la que sabe es la mujer, pero en lo que hace a cómo se está jugando la masculinidad, no se entendió. Y Zoya lo que hace maravillosamente en el gesto de Héctor es... Yo tenía montones de sensaciones que no las podía explicar, y cuando lo leo a Zoya digo, era esto. Y las tenía como hombre, no como sociólogo, digamos, ¿no? Es decir, que él plantea que en la masculinidad lo que se opone es su carácter machista con la contención de ese carácter machista que implica la función patal. Y en el concepto de patriarcado aparece todo mezclado, y no se entiende que eso no son dos caras de lo mismo, sino que son dos fuerzas en confrontación. Y entonces, si lo que atacamos es la función paterna, el resultado es la emergencia y fortalecimiento del machismo. Esto es lo que uno va viendo en esa lógica, lo que no quita, porque hay algo que sí es correcto del planteo feminista, que es que las dos son formas de opresión. Entonces, la función paterna también implica en el ejercicio histórico de cómo se ha dado una función de opresión masculina, pero es un tipo de opresión que es muy distinta de la opresión machista. Y que en la masculinidad, en la subjetivación masculina, están en disputa. Entonces, está bien, tenemos que enfrentar las dos, pero con el cuidado de que hay una que es infinitamente más grave que la otra, y que hay una que está conteniendo a la más grave. Entonces, tengo que tener mucho cuidado en cómo ataco esa función paterna masculina, porque si solo ataco eso, que es el resultado que estamos viendo. Entonces lo que vamos a tener es la violación en masa de los incel, lo que vamos a tener es la agresión, entonces lo que vamos a tener es el machismo descarnado, porque se le quiebra la contención que implicaba hacerse cargo del cuidado. Esto es lo interesante de la función paterna, aunque implica forma de opresión, que es una lógica que instala la obligación del cuidado en la masculinidad. Y desde esa obligación del cuidado, implica una opresión, porque es un cuidado donde manda el padre. Entonces eso es una forma de opresión, no es un cuidado igualitario, pero no es un cuidado. Opresión, ¿no? Exacto, pero es un cuidado. En ese cuidado hay una imposibilidad de desarrollo del machismo, porque el machismo implica inseminar cuantas más mujeres se pueda de la mano de la violencia, y donde no hay ninguna responsabilidad por el resultado, digamos, ¿no? Mientras que la función paterna es, no, tengo que cuidar a mi cría, no puedo estar ejerciendo la violencia, digamos, porque esa violencia me pone en peligro a mi tía, que si me matan, ¿quién lo va a cuidar? Digamos, ¿no? Es que todo un poco lo que está en el libro de Zoya. Y el otro eje interesante que desarrolla en otro libro, que se llama justamente Paranoia, es el lugar que asume la estructura paranoica en las formas de subjetivación moderna, ¿no? Y me parece que es fundamental porque efectivamente hay una transformación, ¿sí? Entonces, algo que el psicoanálisis en otro momento histórico pensaba como un trastorno, se transforma en algo que es difícil pensarlo como un trastorno, porque un trastorno afecta a la minoría de la OTSI. Cuando vos tenés una estructura que se hace predominante, ya es complicado pensarla como trastorno, ¿sí? Cuando la tenés como parte de una estructura. Y es esto, nos hemos vuelto todos infinitamente más paranoicos. Y a mí me llama la atención que las teorías conspirativas no son solo las de la derecha, no son solo las del fascismo, sino que estamos repletos de teorías conspirativas de izquierda absolutamente delirantes, con el mismo nivel de delirio que las teorías conspirativas del fascismo. Entonces, me parece, bueno, estas dos cosas sí, efectivamente, Bleichmann, Zoya. Ahora podemos pensar en otro, ¿no? Veo que hay interrogaciones de Ornstein sobre, de Volnovich sobre cuestiones de infancia, de Ulloa, Ornstein mismo sobre la cuestión del narcisismo. Digo, hay interrogaciones, pero es cierto que son la minoría y que cuesta mucho que esas interrogaciones puedan
ponerse a dialogar críticamente con los padres fundadores de la disciplina. Esto de empezar a entender que todos ellos, en algunos casos han sido grandes genios, pero grandes genios que son personas. Y que por lo tanto, primero, que tienen aciertos y errores, y segundo, que produjeron un contexto, cambió. Y entonces, poder animarse a decir que muchas cosas que plantearon están mal, o porque estuvieron mal siempre, o porque ahora quedaron desfasadas, parece una herejía, digamos, ¿no? Pero en realidad, en el desarrollo científico, es un elemento fundamental, elemental. No hay dioses, o sea, nadie puede hacer todo bien, digamos, ¿no? Uno, o sea, y aún haciendo algunas cosas mal y siendo otras fuera de contexto, no dejan de ser grandes genios, digamos. ¿Por qué? Porque hay un montón de cosas que sirvieron. Tenemos el desafío de... Tal cual. Vos recién hablabas del cuidado, pero lo que nos parecía interesante preguntarte es qué tipo de vínculos y formas de cuidado colectivo podrían actuar como antídotos pedagógicos frente a la lógica de exclusión y odio, y cómo puede una comunidad educativa construir formas de resistencia cotidiana al avance del fascismo social. Y bueno, en este sentido, ¿qué lugar ocupa la esperanza en este escenario? ¿Con qué te animás a soñar? Sí, tres cosas diría con esto. Por un lado, me parece que ocupa un lugar crucial el cuidado. Crucial, en ese sentido, que es como la contracara del fascismo. ¿Sí? Porque hay mucha idea de que al fascismo se lo puede combatir con la misma lógica del lado nuestro. Y eso es lograr que termine de irradiar y consolidarse el fascismo. Al fascismo no se lo combate con técnicas fascistas. Y entonces lo contrario de la irradiación de las emociones negativas es la irradiación de las emociones positivas, no el cambio de dirección de las emociones negativas. Entonces, el cuidado es exactamente lo contrario de dejar que emerja el resentimiento o el odio. Mi responsabilidad por el otro es exactamente lo contrario. Yo lo pensaba porque además uno nota el efecto, ¿no? Por ejemplo, uno de los fenómenos más comunes que hemos visto como primeras emergencias de estas formas neofascistas en este momento histórico vía la tecnología ha sido los linchamientos mediáticos vía los medios de comunicación o, por ejemplo, las redes sociales. X sería como el ejemplo clásico de los espacios de linchamiento mediático. Bien, ante esto, salir a insultar del mismo modo y a linchar a otro, al linchado no le resuelve nada. Mientras que salir a sostenerlo en las redes, en el momento en que está siendo linchado, genera un efecto tremendamente reparado. Es infinitamente más útil y más efectivo, ¿sí? Y digo, puedo contar de muchos casos, pero puedo contar en primera persona también, porque como tengo mucha exposición en las redes, digamos, ha pasado, y lo que te genera efectivamente esos ataques de trolls, digamos, genera un efecto que incluso se expresa en el cuerpo. Es muy tremendo tomar un espacio de comunicación y leer 1000, uno atrás de otro, ataques. Tiene un efecto devastador, instruyente. Tienen la lógica de que no son ataques iguales, entonces pegan en todos los lugares. Y entonces, como somos seres humanos, uno puede decir, bueno, esto no me pega, esto no me pega, esto no me pega, esto no me pega, pero de pronto esto entró. Digamos, ¿no? O sea, porque todos tenemos agujeros negros. Entonces, agilidad, algún lugar, vulnerabilidad, también, claro, ¿no? Y contravención. es gracioso, pero una de las cosas que me pasó que para mí lo más demoledor fue encontrar alguna pavada en alguna cosa que yo planteé que era incorrecta o imprecisa. Eso para un obsesivo era infinitamente más terrible que me digan cualquier otra cosa, ¿entendés? Que me digan que me equivoqué, digamos, ¿no? O que hay algo que no es preciso, y por supuesto del modo burlón y que eso. Y en ese momento, por eso digo, que alguien ataque, no ataque, no genera ningún efecto positivo, pero que de pronto sale la gente a decir, qué importante lo que haces, cuánto me sirve. Esto sí, porque compensa esta lógica y que tiene que ver con el cuidado, ¿no? De decir, bueno, a todos estos les parecerá que sos la peor persona del mundo, pero a todos estos les parece que lo que estás haciendo vale la pena seguirlo haciendo, ¿ya? ¿No? Les sirve, les aporta, les ha permitido X o Y cosa, digamos, ¿no? Incluso cuanta más precisión, mejor. Entonces, me parece que es un ejemplo para ver cómo juega esto de posibilidades de
cuidado que diría, se articula con esto que les decía, que es, eso requiere de sensibilizar las identidades, requiere capacidad de escuchar el sufrimiento. Si muchos varones jóvenes te están diciendo que estás sufriendo, escucha y veamos cómo podemos resolver, alojar ese sufrimiento y plantear una política de cuidado de esas situaciones. Es obvio que no las estamos manejando bien. Y yo escucho muchas respuestas de los sectores más radicalizados del feminismo que van en contra de eso. Que se banquen, que se la jodan, nosotras sufrimos 5.000 años, ahora... Estas respuestas van a generar el acrecentamiento del odio. Si hay un sufrimiento, hay que ser capaz de escucharlo y hay que ser capaz de responder, de alojarlo, de hacerlo un lugar, de cuidar a ese afecto. Entonces me parece que sí es crucial esta posibilidad de pensar el rol del cuidado como una estrategia central en la acción de paz. Pero aparte esto de cuidado, como lo está planteando, y el ejemplo de las redes, nos pone a pensar otros conceptos que también me parece que vos los trajiste de alguna manera, que es la responsabilidad hacia el sufrimiento del otro. Y escuchar y resonar con eso. Pero también, justamente, por el mismo ejemplo, estar en disponibilidad para promover acciones solidarias. Exacto. Justamente con aquel que está sufriendo. Exacto. O sea, no solo parte de cuando el otro me reclama. Puede haber una política permanente de tratar de identificar dónde, bueno, sería muy levinasiano, ¿dónde empecé esto? Tratar de identificar dónde está ese otro que sufre para que mi tarea sea poder dar cuenta, poder responder, poder reparar, poder hacer algo con el sufrimiento, que es lo que está detrás del concepto de responsabilidad. Perfecto, buenísimo. Wada, ¿querés hacer una pregunta más? Creo que lo que quedaba ahí pendiente esto, bueno, porque acá se van abriendo muchas puntas para seguir pensando, pero también, bueno, ahora nos vamos a otra conversación también. Así que ahí seguramente vamos a estar continuando. Pero Daniel, como para ir cerrando, entonces, esto que también ya anunciaba un poco Wada, ¿con qué te animás a soñar? Sí, que era la pregunta que me quedó. Sí, yo creo que, a ver, por un lado, eran dos partes de la pregunta. La primera es qué lugar tenía, y para mí es fundamental. Yo creo que el elemento más importante, uno de los más importantes para entender el avance del neofascismo, es la pérdida de un horizonte utópico. Esto es, el problema es que no está ofreciendo ninguna utopía el campo popular o la izquierda. Entonces, claro, si no hay ninguna utopía, tiende a primar el resentimiento. Entonces digo, primero me parece fundamental, ¿sí? ¿Con qué me animo a soñar? ¿Sí? Poder recuperar primero algunas utopías pasadas que tenemos que volver a ponerlas sobre la mesa, ¿sí? La de una sociedad más justa, menos desigual, ¿no? Después podemos ver los caminos para llegar a eso, pero es tremendo haber abandonado ese sueño básico de que nos ha deshumanizado. O sea, ¿cómo podemos soportar que haya personas viviendo en la calle, que haya personas comiendo de la basura, que haya personas... O sea, hay niveles de sufrimiento tan extremo que es increíble que hayamos naturalizado. Entonces, ¿con qué sueño? Con la posibilidad de desnaturalizar ese sufrimiento, que nos vuelva a interpelar ese sufrimiento para tratar de construir una sociedad que no produzca eso, digamos, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado esto poder imaginar la reconstrucción de lazos solidarios, ¿no? La reconstrucción de lazos de cooperación que va de lo más grande a lo más chiquito, ¿sí? Porque lo que digo es, esos lazos solidarios son desde nuestra circulación urbana hasta nuestra familia, hasta la organización del Estado, digamos, ¿no? Se expresa en todos los planos. Una totalidad. Esto de, yo diría, tenemos que ser capaces de crear quizás una cultura de la anti-autoayuda, yo diría, ¿no? O sea, porque si uno dice, ¿cuál es el marco filosófico que nos llevó a este lugar? Yo diría esta lógica de que lo más importante soy yo. Yo creo que tenemos que ser capaces de quebrar eso con una ética, una filosofía que plantee exactamente lo contrario. Lo que pasa es que debemos recuperar emociones que fueron fundamentales para la civilización y que ahora tienen mala prensa, ¿sí? La culpa, la vergüenza, el pudor, ¿no? Entonces, son condiciones de posibilidad de la responsabilidad, pero que parece que hoy serían
la vieja dominación victoriana. Me parece que tenemos que ser capaces, todas esas emociones implican que el otro tiene un lugar en nosotros. Si yo me avergüenzo, es porque la mirada del otro me importa. Si yo pierdo la vergüenza, es porque ya puedo hacer cualquier cosa, porque no me importa, porque lo único que importa soy yo, ¿no? Me parece que este es el punto más crucial, por ahí de carácter más filosófico, ético, podría decir. Sí, concreto. Para pensar esa utopía. Pensaba que esto creo que está muy vinculado con lo que vos planteás en relación a la realización simbólica de las prácticas sociales genocidas, porque justamente el genocidio vino a transformar estos modos de vinculación que teníamos de prácticas antes del genocidio. Sí y no, o sea, me parece que es muy interesante, esto va para Argentina, ¿no? En algunos casos es muy claro, en Argentina se dio lo siguiente, que es que esa realización simbólica no fue totalmente lograda después del genocidio, entonces tuvimos la persistencia de formas solidarias, aunque en un grado infinitamente menor a antes del genocidio. Los 90 fue un golpe a las lógicas solidarias quizás más grave, porque fue la realización de ese genocidio, porque es esto, la destrucción material no es simultánea a la destrucción simbólica, a veces requiere un tiempo de construcción, y eso fue los 90. Y después el problema es que hubo pequeños intentos de reconstrucción y que es parte de nuestro desafío pensar por qué fueron tan fallidos, ¿no? ¿Por qué no lograron esos intentos de reconstrucción de comienzos de los 2000, la lógica de la patria grande, digo, un fenómeno que abarcó a toda la región, ver en cada lugar, pero también en el conjunto de la región, qué pasó para que esos procesos no lograran no solo éxito político, sino que no lograran realmente transformar, o sea, construir solidez de vínculos de cooperación, ¿sí? Y cómo terminaron esas mismas fuerzas políticas inmersas en el mismo individualismo que se supone que tenían que combatir, ¿no? Y quizás hay casos, por ahí uno puede decir casos patéticos, uno podría decir quizás el más... el que tenemos más cerca es la interna peronista entre Cristina y Axel Kicillof, pero digo, es como para plantear una pavada patética de lo que implica esta incapacidad de pensar en... sí, o egoarse, uno podría decir, que es esta incapacidad de pensar, porque es esto, no se trata solo de un problema personal, se trata de una concepción política de qué es lo que está detrás tuyo en lo importante y lo no importante, o cómo se piensa la política de la personalización, digo, una cantidad de cuestiones que muestra la dificultad que hubo con distintos niveles, digamos. Creo que en Argentina fue muy grave y por eso estamos como estamos, quizás en Bolivia menos, pese a ese conflicto, de cómo esto incide en los lazos sociales, en los microlazos sociales, o como esto en realidad está expresando algo que está irradiado en la sociedad, que no está hablando solo de dos personas que se pelean, está dando una estructura que la podemos ver en cualquier nivel, en cualquier plano, en cualquier institución, en la radiología, de cómo se ha degradado estos lazos sociales. Y vivir en las astillas de la historia, por el recuerdo y la memoria seguirán. Será la forma de encontrarnos en la última estación, en la canción sin fin. El silencio en la vereda que enmudece, con los que quedan intentando embellecer, honrar los días y la herida que siempre estará ahí.